Ok, gente. Entonces, ya habíamos mencionado los cuatro grandes grupos de ratios y ahora vamos a ir desarrollándolos cada uno de ellos que, como les decía, tenían otra vez distintos o más específicos ratios dentro de cada uno de estos grupos. Ratios de liquidez. Tenemos en primer lugar a lo que sería la razón corriente. ¿Ok? La razón corriente se mide en veces, cuántas veces el activo corriente vendría a ser a estar por encima del pasivo corriente. Aquí vamos a hacer una breve recapitulación. ¿Qué es el activo corriente? Activo corriente vendría a ser todo aquello que la empresa posee y que pretende convertirse en dinero en un periodo menor a un año. ¿En dónde obtenemos en dónde aparece esta cuenta? En el balance contable. ¿Okay? Desde ya le invito a que vayan tomando nota de esto en una hoja paralela o que lo impriman o que lo tengan a mano, porque luego vamos a ir haciéndolo en un ejercicio y ahí les va a ser más rápido. La prueba ácida. La prueba ácida también se mide en veces y vendría a ser cuántas veces es el activo corriente sin tener en cuenta el inventario versus el pasivo corriente. Perdón, y no comentábamos que era el pasivo corriente. El pasivo corriente vendrían a ser todos aquellos compromisos u obligaciones financieras que tiene la empresa que tiene que hacer frente en un periodo menor a un año. ¿Ok? Entonces, eh, vendría a ser básicamente esto. La razón corriente es todo lo que tiene la empresa que se va a convertir en dinero en un periodo menor a un año versus todo lo que la empresa tiene que pagar en un periodo menor a un año. ¿Cómo les parece que siempre tiene que ser esta razón corriente? Tiene necesariamente que ser mayor a 1, ¿ok? Es decir, el activo corriente tendría que ser siempre mayor al pasivo corriente. Es decir, lo que yo tengo que se va a convertir en dinero en un periodo menor a un año tiene que ser mayor a lo que yo debo en un periodo menor a un año. La prueba ácida lo que hace básicamente es lo mismo, solo que lleva el análisis a un escenario un poco más extremo. Es decir, de todo lo que yo tengo, le quitamos el inventario y ahí lo comparamos con mis obligaciones a corto plazo, es decir, mi pasivo corriente. En un caso de buena situación de liquidez, este valor también debería ser mayor a 1, ¿ok? Porque, vamos a ver aquí, este valor también debería ser mayor a 1, ¿ok? Es decir, yo tengo que poder hacerle frente a mis obligaciones a corto plazo, aunque no toque mi inventario, eh, tengo que tener suficientes activos como para poder hacer frente a esto. Capital neto de trabajo básicamente sería, esto se mide en dinero y es la diferencia que existe. Esto te va a dar un valor en dinero, no así como en los anteriores casos en donde el resultado estaba dado en veces. ¿Okay? A esta diferencia se le llama también el capital neto de trabajo, neto de trabajo o el fondo de maniobra. ¿Okay? Son distintos nombres para asignarle a esto. Y la liquidez absoluta vendría a ser, si, o sea, básicamente compara la capacidad que yo tengo para hacerle frente a mis compromisos de corto plazo, pero teniendo en cuenta solamente caja y banco. Caja y banco que vendrían a ser son las cuentas más líquidas dentro de mis activos. Es decir, es lo que yo más rápidamente dispongo para poder utilizar, hacer pagos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces es ya el caso más extremo al que se somete el análisis de la liquidez. Esto podría ser mayor a 1 o podría ser menor a 1 porque es de esperarse quizás de que uno no tenga en la caja o en el banco dinero suficiente como para hacerle frente a todas
las cuentas a corto plazo. ¿Okay? Entonces este valor sí puede estar en rangos inferiores a 1. Como siempre, estos ratios dependen mucho del tipo de la empresa que estemos trabajando. Es decir, volvemos acá arriba con este que es el parámetro más representativo. La razón corriente evidentemente siempre tiene que ser mayor a 1, ¿ok? Porque yo necesito sí o sí tener más a corto plazo que se va a convertir en dinero de lo que debo a corto plazo. Ya dijimos esto, pero el valor puede ser 1, puede ser 1,5, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 10. ¿De qué depende? Depende en gran medida de la financiación que esté realizando o a la que esté recurriendo la empresa para la operativa. Es decir, si una empresa en teoría no toma préstamos porque tiene capacidad para ella misma autofinanciarse, no compra su mercadería, es decir, los proveedores no le están financiando la entrega de la mercadería, de la materia prima. En fin, no incurre en toma de préstamos al corto plazo. Entonces se esperaría que esta razón corriente sea bastante superior a la unidad. ¿Okay? Entonces, esto en comparación a una empresa que sí necesariamente toma préstamos para hacer la compra de las materias primas o los propios proveedores le entregan la materia prima financiado, cosa que cae dentro del pasivo corriente, en estos casos sí se esperaría que la empresa tenga una razón corriente un poco menor, un poco más cercana a la unidad. Entonces, no es comparable de repente una industria, eh, una industria que produce aluminio o una industria de gran porte con una empresa, un comercio pequeño que no compra nada a crédito. ¿Okay? La prueba ácida lo mismo, la prueba ácida lo que hace es comparar un poquitito también esa capacidad de pago que tenemos en el corto plazo, pero sin contemplar el inventario. Este valor puede que sufra una gran diferencia, o sea, exista una gran diferencia entre la razón corriente y la prueba ácida en ciertos casos. Si nosotros tenemos una industria, el inventario muchas veces es muy representativo. Es muy representativo porque somos una industria, necesitamos materia prima, necesitamos un stock de productos terminados, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que de repente podemos toparnos incluso con empresas que tengan una razón corriente mayor a la unidad, pero la prueba ácida ya están cayendo por debajo de la unidad. Sin embargo, esto no precisamente implica que la empresa vaya a tener problemas definitivos de liquidez. Sin embargo, si nosotros somos una empresa prestadora de servicios, en donde no se espera que tengamos un inventario muy grande, porque justamente somos una empresa prestadora de servicios, sería ilógico de que exista una diferencia tan grande entre su razón corriente y su prueba ácida. Entonces, ese tipo de análisis es el que indefectiblemente uno tiene que hacer y por eso es que decimos de que es importante manejar un poquitito cuáles son los valores o los rangos del rubro en el que nos estamos manejando. Y aunque no sepamos los del rubro, es importante que nosotros hagamos este tipo de deducciones, que obviamente se van haciendo con el paso del tiempo y a medida que uno va adquiriendo experiencia en esto. Pero bueno, básicamente estos son los ratios de liquidez. Miden en esencia la capacidad de pago que tenemos en el corto plazo. ¿Okay? Avanzamos hacia los ratios de operación. Los ratios de operación fueron bastante difíciles de explicar cuando hacíamos la introducción a los distintos ratios y vamos a ver aquí básicamente por qué es esto. Los ratios de operación básicamente miden, como su nombre dice, cómo estamos manejando nosotros, cuál es la operativa, cómo estamos manejando nosotros a los activos de la empresa. Rotación de cartera, esto se mide en días. La rotación de cartera básicamente nos dice, el valor que nos dice es el tiempo que nosotros tardamos en cobrar las deudas o las ventas a crédito que nosotros estamos haciéndole a nuestros clientes. ¿Ok? Es el tiempo que nosotros estamos demorando en cobrarle a nuestros clientes.
y esto se obtiene a partir de la fórmula que tenemos aquí expuesta. Son cuentas por cobrar, que es el activo, por 360 dividido las ventas crédito. Esto, las ventas crédito, que es una cuenta del estado de resultados. Esto a nosotros nos va a decir en cuánto tiempo nosotros estamos cobrándole a nuestros clientes. Aquí también, si nosotros somos una empresa que vende a crédito, es decir, te entrego hoy la mercadería y vos no te preocupes, me pagás de aquí a 3 meses, como muchos de los rubros de hoy en día se manejan, se esperaría que justamente la rotación de cartera en días coincida con esa política comercial. Si yo te digo, te entrego hoy y te cobro en 3 meses, el valor que debería aparecer en este ratio sería alrededor de 90. Si este valor está muy por arriba de 90, 100, 120, 200, 300 días, quiere decir que nosotros estamos teniendo una alta morosidad por parte, o por lo menos estamos teniendo un atraso en cobrarle a nuestros clientes, ¿ok? Lo que puede conllevar a problemas serios posteriores de liquidez. Porque si nosotros estamos demorando demasiado tiempo en cobrar, quiere decir que nos vamos a quedar en algún momento sin plata. Entonces, ¿cuál es el valor que tiene que salir en esto? No existe. Depende de la política comercial que tenga la empresa. ¿Ok? Siempre tiene que estar de acuerdo a los plazos de financiación que le estamos haciendo a nuestros clientes. La rotación de inventario. La rotación de inventario es un valor importantísimo y en la unidad que desarrollemos la gestión de inventarios y de stock vamos a ver mecanismos para controlar esto. Pero básicamente la rotación de inventario nos dice cuánto tiempo demora la materia prima en convertirse en un producto y en ser vendido. ¿Ok? Entonces, existen nuevamente industrias o empresas o rubros en donde indefectiblemente uno tiene que almacenar por un periodo elevado de tiempo a determinados productos. ¿Por qué? Porque son productos zafrales. ¿Por qué? Porque son productos que requieren un determinado estacionamiento. Pero sin embargo existen otros rubros en donde no, en donde tiene que ser rápida esta rotación de inventario. ¿Por qué? Porque el producto es perecible. ¿Por qué? Porque el producto rápidamente se desvaloriza. Ejemplo de esto que estoy diciendo, una empresa de comida rápida evidentemente no puede tener almacenada una cantidad muy grande y por ende por muchos días de su materia prima. ¿Por qué? Porque tiene productos que pueden ser deteriorados. ¿Okay? Supongamos un McDonald's, probablemente compran su materia prima y la tienen y permanece en su pequeño depósito que tienen por locales, seguramente algo así como una semana. Posterior a eso ya tiene que necesariamente venderse y convertirse de vuelta en dinero. Tiene una rápida rotación. ¿Okay? Lo mismo en una casa de venta de artículos tecnológicos. No podés tener una notebook o no podés tener un celular o no podés tener artículos que rápidamente están siendo renovados, reemplazados por modelos nuevos por un periodo mayor a 4 meses, 5 meses, un año. Sin embargo, existen industrias como por ejemplo la industria de la yerba mate, que el proceso de la hierba requiere un estacionado, un periodo de almacenamiento de, tengo entendido, 2 años. Es decir, necesariamente tu rotación de inventario ahí va a ser mucho más larga. También se mide esto en días. Y, como les decía, cada rubro tiene su propio valor en el que tiene que oscilar, en el que tiene que encontrarse. Rotación de proveedores. Nos posicionamos aquí. La rotación de proveedores básicamente lo que mide es qué tan rápido nosotros estamos pagándole a nuestros proveedores. A diferencia de la rotación de cartera es qué tan rápido nosotros estamos cobrando. Esto es qué tan rápido nosotros estamos pagando a nuestros proveedores. La fórmula es muy sencilla, cuentas a pagar
por 360